Estimados colegas, vamos a ingresar al segundo módulo de la tarde, conectando con un propósito. Tenemos a la expositora, la doctora Paula Montenegro, médico asistente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Departamento de Medicina, líder del grupo de gastrointestinal. Bienvenida, Paola, todos reconocidos en nuestro medio por ser una gran líder dentro del área gastrointestinal. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores por la invitación el día de hoy para poder hablar con ustedes en estos breves minutos sobre la situación del hepatocarcinoma en nuestro país. Este es mi conflicto de interés para esta presentación. Solo para el 2020, en Estados Unidos se pronosticó cerca de 42,000 nuevos casos diagnosticados con cáncer de hígado, y de estos el 75% hepatocarcinomas, con una cifra lamentable de 70% de muertes. En nuestro país el hepatocarcinoma ocupa el 13º lugar de las neoplasias. Se presentan más de 6.6 por 100,000 nuevos casos. Y hay una característica importante, y es que tenemos algunas regiones con mayor incidencia de hepatocarcinoma, como es la zona de la sierra, especialmente Apurímac, Ayacucho, el Cusco y Junín. La tendencia en la incidencia del hepatocarcinoma ha incrementado los últimos 10 años. Solo en el reporte del INEN, entre el 2012 y el 2017, más de 1,000 nuevos casos de hepatocarcinoma fueron diagnosticados, 60% más que la década previa. La presentación del hepatocarcinoma en nuestro país es bimodal. Hay una curva antes de los 44 años, con una mediana en los 25 años de edad, y una curva después de los 44 con una mediana a los 65 años de edad. En cuanto a la edad, vemos en este gráfico en azul que también hay una diferencia etaria en algunas ciudades de nuestro país. Los pacientes más jóvenes se presentan fundamentalmente en la sierra y en algunas ciudades de la selva, y los pacientes mayores se presentan especialmente al norte y al sur de nuestro país. La edad es importante porque nuestros pacientes jóvenes son en su mayoría diagnosticados con enfermedad metastásica. Hay una mediana en los tumores operados en nuestro instituto. Este es un registro de más de 1,500 pacientes donde se encontró que la mediana era de 12 centímetros en los tumores resecados en nuestro hospital. La mortalidad en nuestro país también ha tenido una discreta disminución. Del 1.1 de la tasa estandarizada por edad de mortalidad estimada para el 2005 por 100,000 habitantes, esta cayó al 2016 a 0.7. Probablemente esta pequeña disminución es por la instauración de algunos programas de vacunación, especialmente contra el virus de la hepatitis B. Pero esta disminución no es homogénea en todas las regiones de nuestro país. Es fundamentalmente importante en algunas ciudades de la sierra como Ayacucho, Apurímac y el Cusco, pero en algunas otras regiones esta mortalidad incrementó, especialmente en Madre de Dios y en algunas ciudades del norte de nuestro país. En cuanto a los factores de riesgo, como ya sabemos, el hepatocarcinoma está relacionado fundamentalmente a la presencia de cirrosis y a la coexistencia o a la presencia de hepatitis B y C en más del 75% de los casos. Sin embargo, en este estudio presentado recientemente en el 2018, que incluye a nuestro país, uno de los pocos registros donde se incluye a Latinoamérica, vemos que la hepatitis B es un factor importante en nuestra población. Cerca del 34% de los hepatocarcinomas están asociados en nuestro país a la hepatitis B. Y de forma importante en este gráfico también vemos que la cirrosis no asociada al alcohol también es un factor importante en nuestra población. En este gráfico vemos un resumen de más de 1,500 pacientes que se analizaron, la mayoría operados en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y vemos que los pacientes con cirrosis son fundamentalmente pacientes mayores de 44 años. La hepatitis B se presenta fundamentalmente en los pacientes menores de 44 años, y aunque con menor frecuencia se presenta la hepatitis C, esta se presentó fundamentalmente en los mayores de 44 años. Cuando se presenta la cirrosis, esta es fundamentalmente en nuestra población, pacientes mayores de 44 años. En cuanto a las mutaciones genéticas, los pacientes jóvenes menores de 40 años tienen fundamentalmente mutaciones en la vía del WAM.
Aunque las mutaciones en el gen de la beta-catenina C en Europa son mucho más frecuentes, en este estudio con nuestra población peruana, se encontró que esta se presenta en cerca del 21% de los casos, pero cuando se presenta es en pacientes menores de 44 años. Y vemos que los pacientes mayores de 40 años tienen fundamentalmente mutaciones en TP53. Cuando esta se presenta, los tumores eran fundamentalmente con más frecuencia pobremente diferenciados. Los pacientes con alteraciones en la vía en el gen del AXIN N1 eran fundamentalmente pacientes con tumores multinodulares. En cuanto al tratamiento y la sobrevida, nosotros vemos en este estudio latinoamericano que los pacientes en nuestro país, en comparación a otros países de Latinoamérica, en cerca de un 40% de los casos tienen solamente tratamiento paliativo debido al avanzado diagnóstico de la enfermedad. La otra terapia con frecuencia usada en nuestro país es TACE y la cirugía. Esto, como vemos en Latinoamérica, es variable y tiene que ver muchas veces con las barreras de acceso al tratamiento. Este es un estudio que se realizó con pacientes operados en nuestra institución con tumores mayores de 12 centímetros que ya había mencionado, y vemos que la sobrevida a 5 años de nuestra población con tumores resecados llega a ser de 23%. Esto, como vuelvo a repetir, probablemente asociado al tamaño de tumores que operamos en nuestra población, y esta sobrevida es mayor en pacientes menores de 44 años. En cuanto a los factores relacionados a la sobrevida, en pacientes con tumores resecados, los pacientes que tienen mayor riesgo de morir son aquellos que después de la resección tenían tumores mayores de 10 centímetros, estaban asociadas a cirrosis, tenían algún trombo portal o tenían lesiones satelitales o habían tenido el antecedente de una ruptura espontánea del tumor antes de la cirugía. Para concluir, la incidencia del hepatocarcinoma ha incrementado en el Perú, mientras la mortalidad ha disminuido discretamente en algunas regiones de nuestro país. El hepatocarcinoma en el Perú es más frecuente en varones. La hepatitis B es el factor viral más prevalente en hepatocarcinoma en nuestro país. La presentación bimodal con diferencias moleculares y procesos tumorales inusuales, especialmente en los jóvenes, sugiere un factor de riesgo endémico en algunas regiones de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, ahora tengo el placer de presentar a la doctora Teresa Macarulla. Ella es médico oncólogo de la Unidad de Tumores Gastrointestinales del Vallebrón y además es miembro destacado del grupo de tumores digestivos del ESMO. Doctora Teresa, bienvenida y estamos contentos de contar con su presencia. Muchas gracias, doctora Montenegro. La verdad es que es un auténtico placer para mí poder estar en este acto de lanzamiento. Agradecer a Roche Perú la confianza de haberme invitado a participar en él y también pues, a todos ustedes el interés, y espero pues, que les sea de utilidad la presentación, en la que básicamente vamos a revisar el escenario que tenemos a día de hoy, mucho más complejo que años atrás, del tratamiento del hepatocarcinoma. En esta diapositiva podemos ver mis disclosures. El hepatocarcinoma es un problema de salud importante. A nivel mundial, cada año se diagnostican más de 800.000 nuevos casos y, como sabemos, supone la gran mayoría, y cuando digo la gran mayoría es más del 90% de los tumores hepáticos. El segundo, y a mucho más distancia, sería el colangiocarcinoma. De forma interesante, y a diferencia de otros tumores, en el hepatocarcinoma conocemos en muchos de los casos la causa que lo ha provocado, y de hecho incluso podemos decir que en muchos casos esta causa puede ser tratada y por tanto podríamos evitar la aparición de estos tumores. Esto por tanto es a diferencia de muchos de los otros tumores en que desconocemos la causa en la mayoría de casos. Además, de forma interesante, según la región geográfica en la que estemos, las causas son distintas. De manera, por ejemplo, que en Asia la causa más frecuente de hepatocarcinoma, saben que, como pueden ver en este mapa, es la infección por virus de la hepatitis B. No obstante, en países como en Europa, la causa más frecuente es la causa de virus de la hepatitis C, así como también tiene un papel, evidentemente, el alcohol y el NASH o la esteatohepatitis. Por ejemplo, en países como en África vemos como una causa muy frecuente es la ingestión de la aflatoxina B,
Y vemos como en Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos años ha disminuido la causa infecciosa porque la podemos tratar, pero han aumentado causas como sería el NASH. La obesidad, la diabetes, promueve esta causa de hepatocarcinoma. Por tanto, es interesante ver cómo según la área donde nos movemos, la causa es distinta. También aquí en esta diapositiva podemos ver la clasificación que utilizamos en todo el mundo para poder clasificar el hepatocarcinoma. Esto es la clasificación del Clínic de Barcelona. Creo que es una clasificación muy clara, que desde un tumor muy inicial hasta un tumor muy paliativo nos describen perfectamente cuál es el pronóstico y cuál es el tratamiento que debemos utilizar. Nosotros en esta presentación nos centraremos básicamente en el estadio BCLC-B, que sería aquel tumor hepatocarcinoma multicéntrico, pero que no hay diseminación fuera del hígado. Y en estos tumores, una vez hemos superado el tratamiento que es de elección, que sería el TACE, veremos cómo el tratamiento que tenemos es el tratamiento sistémico, que es el del que hablaremos hoy. Y también hablaremos del segundo grupo, que es el BCLC-C, en el cual ya tenemos, como podemos ver, enfermedad a distancia y por tanto el tratamiento de elección va a ser el tratamiento sistémico. En esta diapositiva que fue presentada por Abu Alfa en el ESMO GI de este año, el ESMO virtual, vemos de forma muy rica todos los fármacos que están aprobados por la FDA en estos momentos para el tratamiento del hepatocarcinoma. Están aprobados todos los que llevan un asterisco encima. Decirles que desafortunadamente, y probablemente en su país pase lo mismo, no todas las agencias regulatorias han aprobado esta cantidad de fármacos, es el caso por ejemplo de la europea, pero en FDA realmente vemos cómo en los últimos años el escenario del tratamiento del hepatocarcinoma ha cambiado. Vemos como el tratamiento aprobado del hepatocarcinoma en primera línea sería el sorafenib y el lenvatinib, y tenemos ya una combinación aprobada antes del sorafenib, es decir, fármacos que ya han demostrado su superioridad respecto al sorafenib, y es la combinación de atezo-bevacizumab. Por otro lado, tenemos en segunda línea fármacos aprobados como el regorafenib, como el cabozantinib, que está aprobado en segunda o en tercera línea. Tenemos también el ramucirumab aprobado solo en aquellos pacientes con una alfa-fetoproteína mayor de 400. Y tenemos el caso de pembrolizumab y nivolumab, que se aprobó en segunda línea por los resultados de un estudio fase 2 de brazo único, prometedores, pero que luego tuvieron un fase 3 negativo. A pesar de esto, siguen aprobados por la FDA. Y después tenemos Nivo-IP, que es una combinación que en un estudio pequeño de brazo único demostró unos datos prometedores, y debido a estos datos, o gracias a estos datos, la combinación está aprobada por la FDA. Tenemos otros estudios que están en marcha, que luego discutiremos, fases 3 ya avanzados, que sería la combinación de lenva-pembro o bien de durva-tremelimumab. Estos estudios están en marcha, pero podrían situar, por tanto, estas combinaciones también por encima del sorafenib. Tendremos que esperar los resultados. Bien, todo empezó con el estudio SHARP. El estudio SHARP se remonta a la publicación del estudio SHARP en el New England Journal of Medicine. Se remonta en el año 2008 y fue entonces cuando se publicaron los resultados y veíamos por primera vez un fármaco eficaz para el hepatocarcinoma. Yo empecé a tratar el hepatocarcinoma antes del 2008 y recuerdo que los tratábamos con quimioterapia, con lo que podíamos, ¿no? Gemcitabina, oxaliplatino, pero realmente con resultados pobres. Bien, este estudio, que incluía más de 600 enfermos con hepatocarcinoma avanzado en primera línea, no incluía población asiática y randomizaba a los pacientes a ser tratados con sorafenib a las dosis que conocemos estándares, que son 400 miligramos cada 12 horas, versus a placebo. Es decir, que estaba éticamente aceptado tratarlos con placebo en primera línea. En esta diapositiva podemos ver el mecanismo de acción de sorafenib. Sorafenib es un inhibidor de RAF, también es un inhibidor de VEGF, de los receptores 1, 2 y 3, y también del factor de crecimiento de las plaquetas. Como vemos en esta diapositiva, datos preclínicos demostraron la eficacia de sorafenib respecto de placebo, y estos son los primeros datos un poco ya prometedores de la droga. El estudio es positivo para su objetivo primario, como podemos ver en esta diapositiva. Vemos las curvas de supervivencia y quédense por favor con este dato. La supervivencia en el estudio SHARP es de 10.7 meses con el grupo sorafenib y superior, por tanto, a lo que es el grupo placebo, de forma estadísticamente significativa, y por tanto el estudio se consideró positivo para este primary endpoint de supervivencia. Y esto es positivo para los diferentes subgrupos, como vemos aquí, de subgrupos pronósticos.
No obstante, lo que es cierto es que había otro primary endpoint en el estudio SHARP, que era tiempo al deterioro o tiempo al deterioro sintomático, y en este segundo endpoint, que era un endpoint primario, no consigue demostrar la superioridad respecto al placebo y tampoco consigue demostrar una superior tasa de respuesta, como vemos aquí, respecto al placebo. Pasamos al segundo fármaco del que disponemos a día de hoy en primera línea de tratamiento del hepatocarcinoma, que es lenvatinib. Lenvatinib, como podemos ver aquí, tiene un mecanismo de acción muy similar al sorafenib, con la diferencia que es un más potente inhibidor del VEGF y que también actúa sobre el Fibroblast Growth Factor Receptor. Y este sabemos que es un pathway importante en la formación del hepatocarcinoma. El estudio REFLECT demostró, después de 10 años, fue el primer estudio, que consiguió demostrar la no inferioridad respecto a sorafenib. Es decir, necesitamos 10 años para demostrar un estudio de no inferioridad respecto a sorafenib. Y durante esos años no es que no se intentaran diferentes estudios, pero lo que es cierto es que muchos de ellos, o todos, fallaron en demostrar una eficacia similar o superior a sorafenib. Bien, a cabo de 10 años pues tenemos el estudio REFLECT, que es un estudio que incluye pacientes en primera línea de tratamiento. Nuevamente los pacientes incluidos son Child-Pugh A, es decir, pacientes con buena función hepática, que son los que están incluidos en la mayoría de estudios de hepatocarcinoma. Luego nos podemos preguntar y podemos discutir qué hacemos con los pacientes que no son Child-Pugh A. Incluía pacientes, por tanto, en primera línea. Los pacientes se randomizaban a ser tratados con lenvatinib a dosis de 8 o 12 miligramos dependiendo del peso del paciente, o bien sorafenib a dosis estándares. El objetivo del estudio era demostrar la no inferioridad en cuanto a supervivencia de lenvatinib comparado con sorafenib. Y si este primary endpoint se alcanzaba, entonces se iban a demostrar la superioridad del resto de endpoints de eficacia de lenvatinib respecto a sorafenib. Como vemos, el estudio consigue su primary endpoint demostrando de forma estadísticamente significativa la no inferioridad de lenvatinib respecto a sorafenib. Y quédense con el dato de mediana de supervivencia de sorafenib, que en este caso vemos que es superior al que estaba reportado en el estudio SHARP, que les recuerdo que eran 10.7 meses. ¿Por qué? Bueno, esto es algo que vemos habitualmente en oncología, primero porque seleccionamos más la población incluida en el estudio REFLECT, aunque también incluía pacientes asiáticos. Y, por otro lado, porque tenemos tratamientos posteriores que impactan en supervivencia y, por tanto, pues quienes pueden influir en el dato de supervivencia de nuestros pacientes. Decir también que el estudio demuestra la superioridad de todos los endpoints de eficacia. Asimismo, lo que demuestra es el doble de PFS en los pacientes tratados con lenvatinib respecto a sorafenib. Y al mismo tiempo demuestra el triple de tasas de respuestas de lenvatinib respecto a sorafenib. Decir en este sentido que es el primer estudio que demuestra tasa de respuestas en hepatocarcinoma, y esto es importante porque veremos que el mismo estudio de hecho correlaciona esta tasa de respuestas con supervivencia y veremos que esto nos permite controlar mejor los síntomas de nuestros pacientes. En cuanto a efectos secundarios, destacar que sorafenib tiene un perfil de toxicidad algo diferente al lenvatinib, suele tener más síndrome Manopie, mientras que el lenvatinib, que es un más potente inhibidor del VEGF, tiene una mayor tasa de hipertensión. Pasamos ya a la inmunoterapia. ¿Qué datos tenemos de inmunoterapia en hepatocarcinoma? Han cambiado, como sabemos, el escenario terapéutico en los últimos años. Vamos a ver qué datos tenemos. Lo que tenemos claro ya después de los estudios presentados en los últimos años es que inmunoterapia en monoterapia no ha dado los resultados que esperábamos en hepatocarcinoma. Esto es el caso, por ejemplo, de este estudio, CheckMate 459, en que, basados en un estudio fase 1B con más de 200 pacientes, en que se demostró una actividad muy prometedora de nivolumab en primera y en segunda línea de hepatocarcinoma, y de hecho esto es lo que ha llevado a la aprobación de nivolumab por la FDA, se proyectó hacer un estudio fase 3 randomizado, que es el CheckMate 459, en que a los pacientes en primera línea de tratamiento con hepatocarcinoma se randomizaron a ser tratados con nivolumab versus sorafenib. Y lo que vemos es que el estudio no consigue demostrar su primary endpoint de supervivencia, no consigue demostrar la superioridad estadísticamente significativa, a pesar de que si miramos la curva de supervivencia, nivolumab en la mayoría de la curva está por encima de sorafenib.
Esto pasa lo mismo con pembrolizumab. Pembrolizumab, basados en un estudio fase 2 de brazo único, demostró datos prometedores en hepatocarcinoma y esto nuevamente llevó a la aprobación por la FDA de pembrolizumab en segunda línea de hepatocarcinoma. No obstante, cuando se hizo el estudio Keynote 240, en donde pembrolizumab se comparaba con placebo en segunda línea de tratamiento de hepatocarcinoma, vemos que nuevamente pembrolizumab va por encima de placebo, pero no consigue demostrar con una significación estadística su superioridad respecto al placebo. Por tanto, tanto nivolumab como pembrolizumab en monoterapia no consiguen su significación estadística. Por tanto, la estrategia de la monoterapia e inmunoterapia en hepatocarcinoma queda, por tanto, descartada. ¿Y por qué tiene un sentido hacer combinaciones? Una combinación que tiene todo el sentido es la combinación de inmunoterapia con el inhibidor del VEGF. ¿Por qué? VEGF sabemos que tiene un papel importante en la formación del hepatocarcinoma y de hecho lo que sabemos es que además de tener un papel en cuanto a la neovascularización del tumor y en la proliferación del tumor, sabemos que altera todo el microambiente tumoral. De hecho, lo que se ha descrito es que provoca un ambiente de inmunosupresor en el tumor. Por tanto, si nosotros bloqueamos la vía del VEGF y rompemos o actuamos sobre este microambiente, podemos cambiar esta situación de tanta inmunosupresión provocando una infiltración inflamatoria mayor. Por tanto, tendría científicamente y el racional de la combinación de inmunoterapia con anti-VEGF tiene todo el sentido en este tumor. Los primeros datos que tenemos, que de hecho se presentaron en ESMO el año pasado, en el 2019, en Barcelona, lo que tenemos es un estudio fase 1B que tenía dos brazos. Un brazo es el brazo A, en que se testaba atezo-bevacizumab en aquellos pacientes en primera línea con hepatocarcinoma, y se incluyeron 104 pacientes. Y luego tenemos un brazo F, que básicamente se hizo también a petición de las agencias regulatorias, que pedían que se demostrara que aportaba a bevacizumab a atezo-bevacizumab. De manera que había un brazo F con atezo-beva y otro solo con atezo. Y el objetivo era demostrar diferencias en PFS en estos dos brazos. Bueno, pues aquí tienen el resultado de este brazo F, donde podemos ver cómo atezo-beva presenta una PFS superior a lo que sería atezo solo. Por tanto, con todo el racional de utilizar esta combinación en comparación con sorafenib en estudio fase 3 posterior. También en ESMO el año pasado se presentaron los resultados de estos 104 pacientes del brazo A tratados con atezo-bevacizumab y aquí vemos por tanto una tasa de respuestas prometedora, una PFS también prometedora y una supervivencia superior a lo que esperaríamos en primera línea de hepatocarcinoma. Bien, con estos datos tan prometedores se diseñó el estudio fase 3, IMbrave 150. En esta diapositiva podemos ver el diseño. Nuevamente incluye pacientes en primera línea de hepatocarcinoma, pacientes con una buena función hepática, Child-Pugh-A, nuevamente pacientes con enfermedad localmente avanzada, ya no candidatos a TACE, o bien pacientes con enfermedad metastásica. ¿Qué significa localmente avanzada, no candidatos a TACE? Bueno, yo creo que hay que empezar a tratar en nuestros comités multidisciplinares el tema de que el TACE es el tratamiento estándar para el hepatocarcinoma estadio BCBC-B, que es el tumor multicéntrico. El TACE es de elección, pero una vez el TACE no ha funcionado una vez y otra vez, ahora disponemos de tratamientos efectivos, sistémicos, que nos pueden hacer que nuestros pacientes mejoren en supervivencia y en PFS. Por tanto, como ya disponemos de más tratamientos efectivos, debemos empezar a cambiar un poco la mentalidad de que solo disponemos del TACE para estos pacientes y hay que ir haciendo TACEs que nos deterioran la función hepática y que a lo mejor no nos permitirán luego tratar a estos pacientes. Por tanto, en estos estudios ya se incluye esta población en la que el TACE no ha funcionado. En este estudio, básicamente se trataban a los pacientes, era una randomización 2:1 con atezolizumab más bevacizumab comparado con el tratamiento estándar de sorafenib a dosis estándares. Teníamos dos co-primary endpoints, supervivencia y supervivencia libre de progresión. Bien, aquí vemos que realmente el estudio alcanza uno de los dos primary endpoints, el de supervivencia, porque vemos que toda la curva va por encima atezo-bevacizumab respecto a sorafenib y lo que vemos es que la hazard ratio es significativa.
En el momento de presentar los datos, esto fue presentado en ESMO Asia el año pasado y ha sido publicado en el New England Journal of Medicine en mayo de este año, y en ese momento no se había alcanzado la mediana de supervivencia de atezolizumab y tenemos una mediana de supervivencia de sorafenib nuevamente superior a lo que tenemos en el estudio SHARP. Nuevamente, pues más selección de pacientes, más tratamientos posteriores. También vemos cómo la supervivencia en los 6 meses es superior en el brazo de atezolizumab que en el brazo de sorafenib en monoterapia. Y también se alcanza la superioridad en el otro primary endpoint, que es PFS por criterio RECIST, y como vemos la línea nuevamente de la curva de PFS todo el rato va por encima de la curva de sorafenib con una hazard ratio que es estadísticamente significativa. Y nuevamente hablamos de tasa de respuesta, y esto insisto en que será importante para el manejo de los síntomas de nuestros pacientes, e incluso será importante para empezar a pensar que a lo mejor podremos investigar si estos tratamientos pueden tener un papel en fases más iniciales de la enfermedad. Y lo que vemos aquí es que la combinación de atezolizumab reporta una superior tasa de respuestas, tanto por criterio RECIST como por Modified RECIST, comparado con sorafenib. Y esto es así, y también es superior, y esto también creo que es importante, la duración de la respuesta. Esta no se había alcanzado en el momento que se presentaron los datos, y en cambio era de 6.3 meses en el brazo de sorafenib. En cuanto a efectos secundarios, lo que vemos es que la incidencia de efectos secundarios grado 3-4 es parecida en los dos brazos de tratamiento, sorafenib o atezolizumab, y vemos que es alrededor del 50%, siendo el efecto secundario grado 3-4 más frecuente en los dos brazos la hipertensión. No obstante, es una hipertensión, por lo tanto, que se considera bien manejado, dado que es un efecto secundario con lo que tenemos un manejo tanto por bevacizumab como por sorafenib como por otros fármacos. Y de forma muy interesante también sale en la publicación, pero en ASCO GI de este año, 2020, se presentaron los datos de calidad de vida y básicamente del estudio IMbrave 150 se presentaron tres datos de calidad de vida, básicamente el tiempo al deterioro de la calidad de vida, se presentó el tiempo al deterioro del physical functioning y se presentó el tiempo al deterioro del role functioning. Y lo que se ve en los tres parámetros, por tanto en global en la calidad de vida, es que atezolizumab retrasa de forma estadísticamente significativa el deterioro de la calidad de vida comparado con sorafenib. Y esto es un punto sumamente importante en este grupo de pacientes. También en ESMO GI de este año se presentaron los datos del estudio IMbrave en la población mayor de 65 años o menor de 65 años. Y como podemos ver en esta diapositiva, realmente el beneficio de los pacientes del tratamiento con atezolizumab comparado con sorafenib es tanto en la población de mayor de 65 años como con la población más joven de 65 años. Y les presento dos pósters, básicamente porque se presentaron en ESMO hace un par de semanas. Les destaco el primer póster en el que se hacía hincapié en los efectos secundarios reportados en el estudio IMbrave 150, y lo que vemos es básicamente, los autores destacan cómo la tolerancia es manejable, es decir, los efectos secundarios son manejables, no hay nuevos efectos secundarios que no esperáramos por la combinación de atezo-beva o por el tratamiento de sorafenib, y que un aspecto que podría preocupar, que es el tema del bleeding, del sangrado, básicamente lo que vemos aquí, que se ven mal los números, pero básicamente lo que vemos es que es baja la incidencia, alrededor del 5% del sangrado grado 3-4, y decir que es parecido en el brazo de atezolizumab comparado con sorafenib. Hay que hacer hincapié en que los pacientes que se incluían en este estudio, todos tenían una endoscopia para ver si había varices esofágicas. Y en aquellos pacientes que tenían varices esofágicas grado 2 o superiores, se hacía tratamiento con binding, es decir, que es una población en que estaba seleccionada en el sentido de que las varices estaban tratadas o no estaban presentes. También se presentó este póster en el cual un poco lo que se reporta es qué pasó con aquellos pacientes del brazo F, que les he dicho del fase 1B, el brazo F, en que los pacientes se randomizaban a atezo-beva o atezo solo. Bien, los pacientes que se trataban con atezo a la progresión se podían tratar con atezolizumab. Y lo que vemos realmente es que la PFS de atezo solo era de 1.9 meses y al contrario, cuando los tratábamos a la progresión con atezolizumab, vemos como la PFS es de 5,4 meses. Es decir, vemos esta actividad mostrando la sinergia de la combinación de atezolizumab, incluso en pacientes tratados previamente con atezolizumab.
y este estudio INBLADE 150 ha sido, por tanto, publicado en el New England Journal of Medicine en el mayo de este año 2020, y creo que esto refleja la importancia de un estudio que implica un cambio de estándar en el tratamiento de primera línea del hepatocarcinoma. Pero vienen nuevas combinaciones, seguimos con la estrategia de combinación y datos interesantes se presentaron en ESMO el año pasado en Barcelona con la combinación de lenva y pembrolizumab. Vemos este forest plot donde vemos realmente una tasa de respuesta prometedora, y esta combinación a día de hoy está siendo testada en un estudio fase 3 en primera línea comparado con sorafenib. También interesante lo que sería la combinación de nivo-IPI. Hemos dicho ya que es un tratamiento aprobado la FDA lo ha aprobado para el tratamiento del hepatocarcinoma en segunda línea. Y lo que tenemos es, se presentó en ASCO de este año, la estrategia de probar diferentes dosis de la combinación de nivo-IPI. La que parece más prometedora sería nivo-1, IPI-3, y básicamente reportan aquí, y pueden ver ustedes, la tasa de respuesta y también la supervivencia en este grupo, que parece muy prometedora y que nuevamente está siendo testada en un estudio fase 3. Otra combinación también interesante es la combinación de tremelimumab con durvalumab. En este estudio, aquí lo que vemos son las diferentes estrategias en que se testaba pues, esta combinación, o bien solo durvalumab o solo tremelimumab, y lo que vemos es que la combinación más prometedora es tremelimumab a dosis de 300 con dosis estándares de durvalumab, con una supervivencia, como vemos, bastante prometedora en esta diapositiva, y también vemos en esta otra diapositiva lo que sería la tasa de respuesta normalmente prometedora con esa estrategia de treme más durvalumab, y de hecho a día de hoy tenemos un estudio fase 3 que está testando en primera línea de tratamiento esta combinación combinado en comparación con sorafenib, y vamos a esperar los resultados una vez acabe el reclutamiento. Ya no en primera línea, pero también estrategias interesantes, es la combinación en este estudio Checkmate 040, la combinación de nivo con cabozantinib en comparación con nivo, cabozantinib y IPI. La verdad es que son estrategias interesantes y se han reportado ya datos que vemos en esta diapositiva, tanto la tasa de respuestas como sería la PFS, donde vemos que realmente son datos prometedores, todavía con pocos pacientes tratados, pero que también nuevamente es una estrategia que se llevará a fases más avanzadas de estudios randomizados. Bien, y nos hemos centrado en la primera línea porque evidentemente es donde tenemos las novedades más interesantes, pero es cierto que más allá de la primera línea tenemos tratamientos aprobados y que ya han demostrado su eficacia en hepatocarcinoma, y que ello ha tenido un impacto en supervivencia. Es decir, está demostrado que el tratar a un paciente en primera línea y luego en segunda línea y en líneas posteriores impacta en su supervivencia. El continuum of care lo impacta. ¿Qué datos tenemos y qué fármacos disponemos en segundas líneas o posteriores? Bien, el primer fármaco que demostró, y se publicaron sus datos, demostró una eficacia en segunda línea en aquellos pacientes que habían tolerado sorafenib es regorafenib. Este es el estudio RESORCE, en que, como podemos ver en esta diapositiva y en esta gráfica de supervivencia, demostró su superioridad respecto a placebo. Por tanto, este es un fármaco del que disponemos en aquellos pacientes que hayan sido tratados en primera línea con sorafenib y se haya tolerado el fármaco. Disponemos también de cabozantinib. Este es un fármaco con un mecanismo de acción también multitirosinquinasa y que demostró su eficacia en el estudio Celestial, tanto en segunda línea como en tercera línea. Por tanto, ahí hablamos de opciones de tercera línea de tratamiento del hepatocarcinoma, y aquí pueden ver pues, la curva del global de los pacientes incluidos en el estudio, superior, por tanto, con cabozantinib en cuanto a supervivencia respecto a placebo. Y disponemos de otra opción, de un antiangiogénico o un inhibidor del VEGF receptor 2, que es el ramucirumab. Este es un fármaco que demostró su eficacia respecto al placebo en segunda línea de tratamiento de hepatocarcinoma solo en aquellos pacientes con una alta alfa-fetoproteína superior a 400. Y aquí podemos ver la curva de supervivencia en este grupo de pacientes, y por tanto sería un biomarcador que nos ayudaría a seleccionar aquellos pacientes que responden a este tratamiento. Por tanto, en conclusión, el hepatocarcinoma es un problema de salud importante, sigue siendo un problema de salud importante. El manejo del hepatocarcinoma hasta ahora tenemos a disposición
dos fármacos, que es el sorafenib y el lenvatinib, en primera línea de tratamiento. El estudio IMbrave 150 es un estudio fase 3 que ha demostrado la superioridad por primera vez en muchos años de la combinación de atezo bevacizumab respecto al sorafenib. Esta superioridad no afecta solo a la supervivencia, sino también al resto de endpoints de eficacia, y de forma interesante el manejo es un manejo que no aporta nuevos datos de toxicidad de las dos combinaciones, de los dos fármacos por separado, y de forma interesante tenemos datos que nos indican cómo esta combinación retrasa el deterioro de la calidad de vida de nuestros pacientes respecto a sorafenib. Creo que esto es un punto también importante a destacar. Evidentemente tenemos fases 3 en marcha con nuevas combinaciones, con inmunoterapia, diferentes estrategias de inmunoterapia o bien inmunoterapia con multityrosine kinase inhibitors, y tendremos que ver en los próximos años los resultados de este estudio y cómo manejamos el escenario complejo en estos momentos, por suerte, del tratamiento del hepatocarcinoma. Sin más, pues les doy las gracias por su atención y por su interés, y pues les dejo con esta preciosa fotografía del interior de la Sagrada Familia de nuestra ciudad de Barcelona, dado que ahora pues no podemos viajar, y tengan pues este recuerdo de nuestra ciudad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Teresa Maracuyá, por tan importante disertación. Le invitamos a participar del foro. Muchas gracias, doctora Montenegro, por su presentación acerca de la realidad del hepatocarcinoma en nuestro país. ¿Cuál es el flujograma, doctora Teresa, cuando un paciente llega a su servicio con hepatocarcinoma y puede ser que tenga cirrosis, no tenga cirrosis? ¿Cómo discriminan qué paciente tratar activamente, enfermedad sistémica o manejarlo de otra modalidad? Claro, muchas gracias. La verdad es que en nuestro servicio, aquí en el Hospital Vallebrón, en Barcelona, a oncología va a llegar básicamente el enfermo candidato a tratamiento sistémico. Es decir, que son los digestólogos, hepatólogos, los que se van a encargar del tratamiento localizado en caso de que el paciente sea candidato a TACE o radiofrecuencia, y nosotros ya nos llega un paciente que teóricamente es candidato a tratamiento sistémico. La mayoría de nuestros pacientes son cirróticos, igual que he oído que el doctor Montenegro lo comentaba también de su entorno. Nosotros el 90% son cirróticos, y sí que es importante mantener el vínculo con los hepatólogos que controlarán también esta cirrosis que con frecuencia se descompensa. Y entonces, en nuestro caso, solo consideramos candidatos a tratamiento sistémico los pacientes que van a ser Child-Pugh-A. Entonces, si algún paciente es Child-Pugh-B 7 puntos, que está justo y que piensas que con el manejo de la hepatopatía puede llegar a mejorar, pues intentamos optimizar esta función hepática para ver si lo podemos colocar dentro de la clasificación Child-Pugh-A y así sea candidato a tratamiento sistémico o algún estudio clínico. Gracias. Doctora Montenegro, ¿cómo es el algoritmo en el instituto? ¿Cómo maneja a los pacientes cuando llegan al servicio? Claro, muy parecido a lo que mencionaba la doctora Teresa. En nuestra institución llegan pacientes tanto con cirrosis como sin cirrosis. Los pacientes con cirrosis son fundamentalmente los que tienen más de 40 años, y los más jóvenes, porque tenemos zonas endémicas, son pacientes sin cirrosis. ¿No? Ambos van a recibir tratamiento de acuerdo a las guías, porque los pacientes cirróticos y no cirróticos han sido incluidos en todos los estudios, y no tenemos un estudio que sea hecho solamente para el paciente que no tiene cirrosis. Muchas gracias. Doctora, viendo los resultados que ha mostrado hoy día, sorafenib como que da resultados muy pobres. Y hemos vivido con esos discretos valores de supervivencia. Se han justificado guías, muchos cambios de tratamiento, pero el inicio de la inmunoterapia con la terapia angiogénica nos hace ver otro horizonte.
Sí, yo creo que nunca nos ha convencido el sorafenib, es decir, que es un fármaco que se tolera muy mal. La mayoría de los pacientes necesitan una reducción de dosis, ¿no? Porque hacen el síndrome mano-pie, porque tienen diarreas. Es decir, que es un fármaco difícil, en ese sentido, poco bien tolerado y el resultado es el que es decir, que nunca nos ha entusiasmado este fármaco. El problema es que no teníamos nada mejor. Entonces, bueno, hemos ido tratando a los pacientes con lo mejor que teníamos. Pero es cierto que yo creo que en el escenario actual, donde hay fármacos que han demostrado la superioridad clara, ¿no? Sin ninguna duda, a sorafenib y la mejor tolerancia, yo creo que el standard of care va a cambiar. Es decir, que cuando tengamos oportunidad, porque las agencias regulatorias nos lo permitan en nuestros países, yo creo que no hay color, es decir, que cuando tienes un fármaco que te hace, o sea, que te mejora la supervivencia, que te retrasa el deterioro de calidad de vida y sobre todo el punto de la tasa de respuestas, ¿no? Que te permite que este paciente tenga la enfermedad más controlada, pues esto va a cambiar nuestro estándar, ¿no? Mi experiencia al participar en el estudio ha sido muy buena, desde luego. ¿Y usted tiene algún manejo diferenciado si el paciente es cirrótico o no? No, nosotros no. Todos los pacientes en realidad los tratamos, porque muy bien decía la doctora Montenegro, los estudios no se han diferenciado si tenían o no cirrosis, ¿no? Entonces, nuestros pacientes, la mayoría tienen cirrosis y si algún día viene alguien sin cirrosis, los tratamos igual. La verdad es que no. Solo tratamos la buena función hepática, ¿no? Child-Pugh, desgraciadamente el Child-Pugh es más complicado. Muchos estudios de estos no se hacen en pacientes latinos, pero yo la poca experiencia que tengo en hepatocarcinoma y sorafenib es de muy mala tolerancia, como dice la doctora. O sea, no se puede sostener el tratamiento. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, en mi experiencia en realidad hemos tenido pacientes con buena tolerancia y pacientes que no lo han tolerado. Como bien dice usted, Sudamérica y en realidad Latinoamérica está subrepresentada en la mayoría de los estudios, ¿no? Probablemente nuestro comportamiento sea similar a los pacientes asiáticos, ¿no? Muy bien. Yo me pregunto, doctora, ¿no estamos reemplazando la mala tolerancia de un TKI en pacientes cirróticos con un antiangiogénico? O sea, la inmunoterapia evidentemente consigue resultados sólidos. Está demostrado el futuro. Es entre inmunoterapia, uso de un antiangiogénico o uso de un TKI. El antiangiogénico me tiene los problemas vasculares, sangrado, la terapia oral, la tolerancia oral. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que es una estrategia distinta y está bien entendido la sinergia entre un antiangiogénico y una inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia sola, aunque es activa, no es suficientemente activa como se ha visto en los estudios de monoterapia, ¿no? Entonces, esta estrategia está clara, la sinergia que tiene y entendida a nivel de que entendemos lo que provoca el VEGF en el tumor y, por tanto, la potencial digamos, complementariedad con la inmunoterapia, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente la vía del VEGF es una vía muy importante para el hepatocarcinoma. De hecho, casi todos los tyrosine kinasa inhibitors que tenemos aprobados actúan sobre esta vía, es decir, que es muy importante. Entonces, yo creo que aquí es una ventaja el aprovechar la sinergia entre estos dos fármacos, pero con la mucha mejor tolerancia, evitando el TKI. El tema del sangrado, si nosotros seleccionamos bien a los pacientes, y en el caso del estudio en Break 150 estaba claro que no se podían incluir pacientes con varices no controladas, por tanto hay que vigilar este punto. Por ejemplo, el sangrado reportado no era superior al de sorafenib, es decir, que si seleccionamos a los pacientes esto lo tendremos bien controlado. La hipertensión también es una cosa que sabemos controlar bien, que ya manejamos, ¿no? Y que simplemente se trata de irlo controlando de cerca. Una pregunta relevante es, le doy atezo con beva, progresa. ¿Cuál es la segunda, tercera línea? Qué interesante, pues no lo sabemos. Es decir, yo creo que no vamos a tener estudios evidentemente randomizados con los datos de qué eficacia tiene sorafenib o lenvatinib, que es un fármaco que a mí también me gusta, aunque también es tóxico, después de atezolizumab. Este dato en un estudio como tal no lo vamos a tener. Probablemente tengamos datos del real world data, ¿no? En los próximos tiempos, cuando empecemos en nuestra práctica clínica a utilizar esta estrategia, veremos qué pasa, ¿no? Yo
creo que probablemente sorafenib pueda funcionar o lenvatinib después de atezolizumab. No pienso por qué no tendría que ser así, pero datos de estudios no vamos a tener probablemente. Esa es la realidad. Gracias, doctora. En tu experiencia, Paola, ¿cuál es el manejo ideal de los pacientes con hepatocarcinoma y cirrosis? ¿Lo llevas en conjunto con el hematólogo, con el gastroenterólogo? ¿Qué recomendarías para el día a día? Claro. En realidad el manejo del hepatocarcinoma debe ser multidisciplinario, ¿no? Necesitamos en nuestro equipo el contar con un gastroenterólogo de todas maneras para descartar incluso antes de iniciar el tratamiento un riesgo importante de muerte que es el sangrado por varices esofágicas, que es frecuente en los pacientes que tienen cirrosis descompensada, ¿no? Muchas gracias. Doctora Teresa, yo tengo un par de pacientes que le dan inmunoterapia segunda línea. Y uno de ellos está en observación, porque ya no quiere recibir inmunoterapia por el tema de COVID. Si progresa, ¿le puedo dar atezolizumab, como lo han mencionado? Claro, a ver, teóricamente estos datos, lo que tenemos son los datos que son pocos pacientes que se incluyeron en esa rama de la rama F del fase 1B, y sí que ahí se veía que después de atezo, el dar atezolizumab había una respuesta, es decir, que se demostraba esta sinergia. Claro, de aquí a extrapolar que después de inmunoterapia en tercera línea podamos utilizar atezolizumab, tampoco tenemos, creo, datos suficientes clínicos como para poder decir que esto lo podemos hacer a todo el mundo, ¿no? Es algo que se puede individualizar a todos, ¿no? Y se puede individualizar, pero como generalización yo creo que faltarían datos para decir esto, ¿no? Lo ideal, a mi modo de ver, es que nosotros utilicemos atezolizumab cuando podamos en primera línea de tratamiento, ¿no? Que es donde hemos visto el beneficio. Correcto. La mejor combinación de ir al principio. ¿Usted Claro. qué estrategia tiene para los Child B? Pues intento mejorarlos porque no tengo estrategia, es decir, que teóricamente yo donde tengo esperanzas es el Child-Pugh B 7 puntos, que es enfermo que hay posibilidades de que mejorarle la función hepática y pasarlo a ese Child-Pugh A, pero más allá del Child-Pugh B más avanzado, la verdad es que a día de hoy no tenemos suficiente evidencia para poder utilizar estos fármacos, ¿no? A pesar de que es verdad que esto se deberá testar a nivel clínico, a nivel de estudios clínicos, a ver qué pasa con estas combinaciones en enfermos con una función hepática más deteriorada, porque si no son pacientes que van a recibir tratamiento paliativo a día de hoy. Gracias. Doctora Montenegro, escalar en promedio de Child B a Child A, ¿se consiguió? Del Child B7 quizás, pero de un Child B mayor eso es poco probable. ¿En cuánto tiempo más o menos consigue eso? Depende mucho de lo que caracteriza ese Child B7, pero probablemente es un par de meses, ¿no? En manejo multidisciplinario. Muchas gracias. Doctora, quisiera que brinde sus últimas palabras de esta tan excelente conferencia que nos ha dado panorámica, puntualizando sobre todo el nuevo estándar que tenemos en el manejo de estos pacientes. Yo creo que una vez tengamos posibilidad de utilizar el fármaco, está claro que el nuevo estándar es el que, al menos en primera línea, es el que ha demostrado mejor supervivencia libre de progresión y mejor tasa de respuesta y mejor calidad de vida, el que retrasa más la calidad de vida de nuestros pacientes, que es atezolizumab. Entonces, a día de hoy, creo que es claro que esto ha demostrado su superioridad respecto a SORA. Y tenemos Lenva, pero Lenva demostró su igualdad a SORA, por tanto, está claro que está en un nivel -1, no que está por encima. Lo que veremos es qué pasa con los estudios que hay en marcha fases 3, pero a día de hoy el que mejor datos tiene es el que debería ser nuestro estándar, ¿no? Cuando podamos, y nosotros todavía no tenemos el fármaco aprobado. Muchas gracias, doctora. Doctora Montenegro, un mensaje a los oncólogos de Perú acerca del nuevo estándar, el futuro, el manejo del hepatocarcinoma. Bueno, yo solo quería agregar, lo habrá mencionado por la doctora Teresa, la importancia del manejo multidisciplinario en nuestro país, ¿no? El incluir a esto al gastroenterólogo, al cirujano como parte fundamental, al radiólogo, permite probablemente llegar a tener tratamientos más óptimos para cada paciente. Bueno, con estas palabras de optimismo, es una enfermedad tan endémica en nuestras áreas de nuestro país, te damos por terminar esta reunión. Agradecemos el esfuerzo de la doctora desde Barcelona, la doctora Montenegro, y a todo el equipo de Roche que nos ha ayudado a conectar
con nuestros pacientes y vernos en la responsabilidad de aumentarle su supervivencia, calidad de vida. Muchas gracias. La clasificación de Barcelona describe 5 etapas. En etapas muy tempranas e intermedias, se utilizan terapias quirúrgicas y locorregionales, mientras que en la etapa avanzada, a los tratamientos que se venían usando se suma una nueva opción terapéutica con mayor beneficio clínico, la combinación de inmunoterapia y un antiangiogénico. Después de más de una década, hoy los pacientes con hepatocarcinoma no resecable cuentan con un tratamiento innovador con claros beneficios basado en inmunoterapia, atezolizumab más bevacizumab. Ambas moléculas se sinergian. Atezolizumab promueve la activación de los linfocitos T y bevacizumab estimula la infiltración de células del sistema inmune. El estudio IMbrave 150 fase 3 reclutó 501 pacientes con hepatocarcinoma, los cuales recibieron atezolizumab más bevacizumab o sorafenib hasta la pérdida del beneficio clínico o toxicidad inaceptable. Desde el primer mes, las curvas se separan. La mediana de sobrevida para los pacientes que recibieron sorafenib fue 13,2 meses, mientras que para los que recibieron la combinación aún no está establecida. El hazard ratio de 0,58 indica una reducción de 42% de la probabilidad de morir. 33 pacientes tratados con la combinación presentaron respuestas completas, versus solo 3 pacientes que utilizaron sorafenib. Se observó el doble de respuestas parciales con atezolizumab más bevacizumab. El tiempo medio de la primera respuesta de los pacientes fue de 2,8 meses, mientras que el tiempo medio de las respuestas completas fue 4,2 meses. Aún no se obtiene la mediana de duración de la respuesta, indicando que los pacientes tendrían respuestas tempranas y duraderas en el tiempo. Atezolizumab más bevacizumab presenta un perfil seguro, lo que provocó una menor discontinuación o modificación del tratamiento. Los pacientes disminuyeron la probabilidad de deterioro en un 47% para el funcionamiento físico y 38% para funcionamiento del rol. Después de una década sin avances significativos en el desarrollo de nuevas terapias en primera línea, la combinación atezolizumab y bevacizumab ya está disponible, ofrece grandes ventajas y es recomendado en guías internacionales para el manejo de pacientes con hepatocarcinoma no resecable.